Muy buenas noches. Estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. El domingo 7 de julio del 2024. El domingo, Día del Señor, ¿no? Muy especial, es día de precepto, la asistencia a la Santa Misa y encontraremos, obviamente, la Sagrada Liturgia, ¿no? Vamos a hacer y a leer la liturgia de la palabra. Y para eso vamos, como siempre, a nuestro misal. Tenemos entonces día domingo, lo tengo por aquí, está un poco atrasado. Domingo 7. Bien, entonces aquí está, 14º domingo del tiempo ordinario. Bueno, vamos a nuestra primera lectura. Tenemos entonces el libro del profeta Ezequiel. Bueno, también es conocido, ¿no? Este pasaje, y así como los demás profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros menores como Amós, que hemos visto, ¿no? Oseas, Jonás, eh, todos reclaman, ¿no? A Israel su deslealtad para con Dios y le anuncian pues las tragedias, las penurias que tienen que pasar, ¿no? El destierro, todo por separarse de Dios, ¿no? Por olvidarse de Dios, por irse tras otros dioses, que son dioses falsos, ¿no? Y el término es ídolos, cometieron el pecado de idolatría. Ídolo es un dios falso, que ellos creaban, ¿no? Bueno, entonces tenemos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice entonces el profeta Ezequiel: en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Bueno, de todas maneras, Dios eh, fielmente, ¿no? A su pacto, a la alianza que había hecho, ¿no? Con su pueblo, del cual él era su Dios y él su pueblo. Sin embargo, el pueblo pues le fue infiel, ¿no? Él siempre enviaba a sus profetas, sea que los escuchaban o no. De hecho, algunos mataron, sino a la gran mayoría. ¿Y por qué? Porque una raza rebelde, ¿no? O sea, se escogió un pueblo no porque era santo, ¿no? Sino porque era tal vez el más pequeño de los pueblos, el más insignificante. Pero pues salió rebelde, ¿no? Y así como los padres, los hijos también. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Siempre habrá un profeta, porque siempre habría así, si no la mayoría, algún residuo del pueblo que era fiel, ¿no? No podemos desconocer eso. Un pequeño grupo, digamos, de así como los profetas, ¿no? Como es el caso de Ezequiel, que dice que tiene el Espíritu y habla, ¿no? Habla en nombre de Dios. Bueno, vamos a nuestro salmo responsorial. En este caso tenemos
el Salmo 122, cuyo responso es: ten piedad de nosotros, ten piedad. Dice el salmista: en ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Bueno, entonces este es un salmo de, de súplica, ¿no? Y podríamos decir también de fidelidad, como lo que hace el siervo, ¿no? Con su señora, aquí lo dice, o su esclava con su señora. En ese tiempo la esclavitud o la servidumbre pues era algo normal, ¿no? Culturalmente. Y pues la gente por un salario se vendía. No, no es diferente a lo que tenemos en nuestra época, ¿no? Que asalariados, o sea, somos de alguna manera esclavizados, ¿no? Con consentimiento, por un salario, ¿no? Bueno, y como había gente demasiado pobre en esa época, pues entre comillas, también se vendían, ¿no? Pero también habían los jubilados, ¿no? Que cada 7 años quedaban libres, ¿no? Y el gran jubileo, que eran los 7 semanas o siete por 7, 49, el 50.º año, ¿no? Ya se devolvía todo. Se pagaban las deudas o se perdonaban las deudas, ¿no? Y la gente quedaba libre. Muy bien, bueno, pero el tema es este, ¿no? Que los israelitas también en los salmos piden socorro, piedad, misericordia por los pecados cometidos, ¿no? Pues aquí lo dice el salmista: ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas, porque estaban desterrados, ¿no? Y claro, eran tratados como esclavos, como en Egipto, ¿no? Despreciados. Entonces, solamente así ellos pudieron eh, intentar, ¿no? A través de la penitencia, del arrepentimiento, eh, volver al Señor, ¿no? Porque recordaban lo que habían sido y lo que habían dejado de hacer al olvidarse, ¿no? De Dios, al dejarlo, al serle infiel. Bueno, la segunda lectura, como es domingo, hay una segunda lectura, ¿no? Vamos a... Este es de la segunda carta, ¿no? Del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Nos dice San Pablo, les dice, ¿no? A los habitantes de Corinto, en Grecia: hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Bueno, eh, a veces es enigmático interpretar esto, ¿no? ¿Cómo que San Pablo tenía, ¿no?, un enviado de Satanás? Pues porque era puesto a prueba, ¿no? Diariamente, en su fe, en su fidelidad, en su confianza en Dios y en lo que estaba haciendo, ¿no? En su trabajo. Y entonces dice: llevo una espina clavado en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Sí, todo lo que le pasaba a él, ¿no? Las persecuciones, las enfermedades, el hambre, ¿no? Los azotes, las cárceles. Bueno, era
lo difícil que es, ¿no? Y que era ser seguidor de Cristo, ¿no? Se venía todo eso, el camino estrecho, ¿no? La puerta estrecha por donde se entraba y el camino espinoso, eh, mm, turbulento, que tenía que caminar. Entonces se puede, digamos, hacer una comparación o metafóricamente hablando, ¿no? Posiblemente sea Satanás, pero posiblemente sea todo lo que se atrae él al hablar de Cristo, ¿no? Del Evangelio, y todo el desprecio y las enemistades que se atrajo consigo. Continúa entonces San Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. ¿Mm? Entonces, como humanamente hablando, San Pablo posiblemente le pidió a Dios que le librara de esto, ¿no? De esa molestia, enfermedad, ¿no? Bueno, dolencia, eh, algo que le molestaba, ¿no? Pero él le respondió, te basta mi gracia, el don, el Espíritu Santo. Ese, ese don, esa gracia, era suficiente, ¿no? Y en eso se manifestaba el poder, ¿no? Que tenía San Pablo para predicar, manifestándose en la debilidad. Continúa San Pablo. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme en mis debilidades, ¿no? Contando todo lo que le pasaba, todo lo que le pasó, que lo hace de hecho, ¿no? En algunos pasajes de sus cartas, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. O sea, no Pablo, ¿no? No los méritos de Pablo, no las debilidades de Pablo. Y así se manifieste en él el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Aquí salió, ¿no? Lo que les comentaba. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. O sea, no hay contradicción, ¿no? Es precisamente una explicación de lo anterior. Débil en la carne, fuerte en el espíritu. Lo que le impulsa a Pablo es precisamente la gracia de la fe, el don y el Espíritu Santo que lo hace seguir. Y es lo que nos debe hacer seguir, ¿no? Bueno, y terminamos con el Evangelio, ¿no? En esta oportunidad tenemos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Bueno, dice entonces San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Recuerden, él vivía en Galilea, ¿no? Galilea de los gentiles que se llamaba, y particularmente en Cafarnaúm, ¿no? Al lado del lago, en la ribera, la orilla. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Cristo enseñaba donde se reunían los judíos, ¿no? Que él vino a predicar a los judíos. O sea, aquí no hay ningún problema que a veces alguna secta judaizante, adventista, ¿no? Dice, no, ve, mira, ahí es una prueba de que es el sábado el que debemos respetar, ¿no? No, era todavía, él estaba enseñando donde la gente se reunía, que era el sábado, como todos los judíos religiosamente se reunían en las sinagogas los sábados para leer, ¿no? Las escrituras. Y él se puso a enseñar.
y él enseñaba en las sinagogas, ¿no? Todo eso va a cambiar después de la resurrección, ya no es el sábado, sino el domingo, ¿no? Ya es el primer día de la semana, el santo, ¿no? El de precepto, o el octavo día, según el ciclo. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿no? La multitud, sus parientes y también sus paisanos, ¿no? Los que vivían allí. ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? O sea, aquí dicen algo importante, ¿no? Se asombran y dicen, bueno, puede ser con duda, ¿no? Pero lo importante es de que aquí hay una presunción de que hay sabiduría, ¿no? Hay conocimiento, hay saber, ¿no? Y poder para hacer milagros. O sea, eso lo reconocen y están preguntándose, bueno, ¿de dónde, no? Y entonces sigue la parte importante que es ya la duda. N- ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Entonces, ¿no es este de los mismos nuestros? ¿No conocemos, no, que él es carpintero, el hijo del carpintero, ¿no? Que ese es precisamente el origen de los apellidos, ¿no? Hijo del carpintero. Ujú. Ah, José, San José, carpintero. Entonces Jesús aprendió el oficio, ¿no? No era, digamos, la tradición, ¿no? Los hijos aprenden el oficio del papá. Entonces, ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón? Aquí habría que explicar un poquito que cuando dice el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, no necesariamente son hijos de María, ¿no? El hermano de Santiago, José, Judas y Simón, porque dice el hijo de María es Jesús, pero el hermano de Santiago, José, Judas y Simón no los hace a Santiago, José, Judas y Simón hijos de María, ¿no? Realmente la escritura no lo dice, pero por otras fuentes de revelación privada sabemos, se puede saber obviamente en internet, ¿no? Consultando que son primos. Además porque el término eh, hebreo, ¿no? Para hermano no existía, perdón, para primo, ¿no? Era hermano, que se decía. Hermano, digamos, como decir en segundo grado o en tercer grado, ¿no? Pero hermano, es como todavía decimos nosotros, primo hermano o primo en segundo grado. El, en este caso, Santiago, José, Judas y Simón eran primos en segundo grado. Eran hijos de una eh, hermana, de una sobrina de la Virgen, que se llamaba María, también se llamaba, ¿no? María de Cleofas. Cleofas aparece también en algunos pasajes, ¿no? Y Cleofas, el que estuvo yendo a Emaús cuando se le apareció el Señor, ¿no? Y estaba acompañado de otro discípulo. Bueno, pero entonces aquí lo que es importante es la duda, ¿no? Que es, bueno, no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados. Entonces les parecía muy eh, desconcertante, ¿no? Que tuviera tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto poder. Si era de ellos, ¿no? Prácticamente. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos lo de su tierra.
aquí hay un dicho, ¿no? Muy, muy cierto, dice, nadie es profeta en su tierra. De aquí precisamente viene ese dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, porque en la tierra, pues de alguien, ¿no?, que tenga alguna cualidad de profeta, pues lo conocen, ¿no? Lo conocen lo que es. Pero en otra parte donde no lo conozcan, donde vive, quién es el familiar, el papá, la mamá, entonces ahí pueden eh, valorar más, ¿no? Es raro, pero pues eso se da por eso el dicho, nadie es profeta en su tierra. Sus parientes y los de su casa. Entonces, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. También puede ocurrir en la misma casa, ¿no? En la misma casa puede haber una persona con un don, con una devoción, eh, y posiblemente no sea apreciado o inclusive despreciado, ¿no? Porque pues eso lo haría sobresalir. Lo que le pasó a José con sus hermanos, ¿no? El hijo de Jacob, los hijos de Jacob. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Pues por la falta de fe, ¿no? La falta de incredulidad en la mayoría, diríamos, porque pues algunos podrían creer o habrían creído por los milagros, ¿no? Pero al preguntarse de dónde iba, esas preguntas que los desconcertaban, ¿no? Entonces manifestaban su incredulidad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.